Vivimos en un momento en el que el ecosistema digital cada vez está más competido y donde existen ya diferentes agencias, formaciones, consultorías que te dicen: yo tengo la fórmula mágica, yo tengo aquí la forma perfecta de hacer la publicidad para que generes ROAS de 1 por 10, 1 por 20, cuando ni siquiera te están explicando lo que es un ROAS y muchas veces ni ellos mismos lo saben. Y claro, suena tentador cuando te dicen: factura mientras vendes, aquí tengo la fórmula mágica, la última, la de 2027, que va a funcionar, y realmente cuando luego haces eso que te dicen, ves que no deja de ser lo mismo que ya se estaba haciendo en otras formaciones o en otras agencias. Y de hecho te hablan de rentabilidad de 1 por 10 de tu inversión en publicidad como si fuera lo normal, pero te das cuenta de la realidad cuando empiezas a hacer este tipo de estrategias y las ventas no caen tan fácilmente. Y quiero dejarte algo claro al inicio de este vídeo, donde vamos a ver cuál es la estrategia que puedes seguir con tu publicidad para que sea lo más rentable posible. Y es que no existe una fórmula o estrategia única, no existe algo que nadie conozca. La realidad es que todo ya está inventado y lo que diferencia a los que ya tienen resultados de los que aún no lo tienen es cómo están implementando cada una de esas estrategias. Porque seguro que tienes mucha teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica ya es otro tema. El mercado digital está cambiando, los costes publicitarios cada vez suben más, estás yendo cada vez a audiencias más frías, cada vez hay que generar más confianza porque las personas ya han comprado a otras personas y han tenido incluso estafas o personas que han engañado con sus servicios o productos. Y en este momento es muy importante aquellas marcas que sepan hacer las cosas bien y sepan diferenciarse de la competencia, porque en el largo plazo serán estas las que aguanten en este juego infinito de los negocios. Y es que ya no es tan fácil como en 2020, como en la pandemia, cuando hacías cualquier tipo de anuncio y la gente clicaba y por 1 euro podías conseguir incluso un cliente, sino que ahora las personas ya han hecho varias inversiones, ya son mucho más desconfiadas y además el coste de todo el mercado de inversión en publicidad se está cada vez haciendo más y más alto. Y como todos en algún momento, tanto tú como yo hemos invertido dinero en publicidad y hemos sentido: joder, estoy tirando el dinero, no sé si Meta se lo está comiendo, no sé si estoy haciendo las cosas bien, si las estoy haciendo mal, no sé qué métricas tengo que medir. Precisamente he preparado este vídeo en base a toda la experiencia, esto no lo leí en un libro, lo he aplicado con más de 150 negocios en mi agencia Sociabite, para que aprendas exactamente qué tienes que hacer en tu publicidad para que sea lo más rentable posible. Y aquí no te voy a prometer de rentabilidades de 1 por 20, si estás buscando eso probablemente tienes que salirte de aquí, cerrar el vídeo, ver un reel de 30 segundos y comprar a esa persona que al final por palabras es muy fácil, pero lo que demuestra el resultado es la experiencia y el hecho de ponerte mano a mano con esa persona a trabajar. Y como muchos negocios están quemando su dinero en ads, hago este vídeo gratuito para que lo puedas tener y puedas aprovechar todo ese conocimiento y llevarlo a la práctica en el tuyo. Lo primero que debemos entender es que en 2025 y en 2026 la publicidad habrá cambiado. ¿Y cuáles son los cambios que se van a producir en este aspecto? Lo primero, cada vez será mucho menos importante la gestión de campañas y habrá que darle mucha más importancia a la parte creativa. Cuando hablo de parte creativa, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que es el propio anuncio, el propio vídeo, la propia imagen que tú vas a publicar en esas redes sociales, por ejemplo Instagram y Facebook. Entonces, esta parte, si hablamos de la ley de Pareto, ¿cuál es ese 80% de resultados que vienen de un 20% de acciones? Esas 20% de acciones serían estas. Esto nos va a dar el 80% de resultados en publicidad, teniendo en cuenta también que Facebook está desarrollando cada vez más su inteligencia artificial. 2026 va a ser el año de la IA, y esta inteligencia artificial ya prácticamente va a optimizar todas las campañas por ti y no vas a tener la necesidad de tocar tantos botones. Entonces la figura del trafficker, esa persona que enciende y apaga, no va a ser tan importante. Lo que va a ser importante es poner foco en esta parte creativa. Y dentro de la parte creativa, como mencionaba, principalmente, si tenemos que elegir 20, 80 de nuevo, ese 20 lo tenemos en los vídeos. Es decir, el 20% que va a hacer que tengamos el 80% de resultados sería que nos pongamos mucho foco en la parte de anuncios dinámicos, como llamamos nosotros. Esos anuncios dinámicos, ¿qué deben tener? Deben tener 3 partes. Sería un hook, un cuerpo y una llamada a la acción. Aplicando ley de Pareto de nuevo, si me tengo que quedar con una de estas 3 donde tengo que dedicar el 80% de mi tiempo, es el hook. ¿Por qué? Porque al final es lo que va a determinar entre que la persona se quede a ver tu vídeo o no lo vea. Este hook nos da una idea de cómo está funcionando una métrica que es retención en primeros 3 segundos. Esta métrica la puedes ver en tu administrador de anuncios de Facebook, y esta retención en primeros 3 segundos va a ser clave porque sin esto no te verán el resto del anuncio y por tanto no llegarán ni siquiera al CTA, donde vas a decir: oye, haz clic para ver mi vídeo, haz clic para unirte a mi taller, lo que sea. Entonces, la parte del hook es donde más foco le tienes que poner, tanto en la parte de creación de ese hook, de ese guión,
tanto en la parte visual, la parte de producción. Entonces tenemos 3 áreas a trabajar. Primero, copy, es decir, que la frase vaya perfectamente adaptada. A mí me gusta hacerlo a un dolor de tu avatar, es decir, un dolor que se suele llamar un ángulo de venta, y cada ángulo de venta sí que puedes ir a un mismo dolor desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, pero por simplificarlo, copy, que es un dolor, y ese dolor va a ser un ángulo de venta. Por ejemplo, nosotros como agencia tenemos un ángulo y es: has visto muchas formaciones de marketing, has hecho consultorías de marketing, tienes toda la teoría, pero no la has llevado a la práctica. Has invertido 3.000, 5.000 euros en estas formaciones y no has tenido todavía los resultados que estabas esperando. Ese es mi ángulo, y el dolor es: tengo la teoría, tengo los conocimientos, pero no lo estoy llevando a la práctica porque no tengo ni equipo ni tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces ahí nosotros atacamos luego con cuerpo y CTA. Aquí piensa en tu nicho, por ejemplo, puede ser para fitness. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro cliente Javier Pulido, que el último mes hizo 67.000 euros con su embudo de publicidad. Oye, imagínate, cuando estás con tus amigos en la piscina, te sientes mal porque no te puedes ni quitar la camiseta. Si te quieres quitar la barriga, y ahí ya sigues el anuncio. Entonces, con esto que estamos consiguiendo, ir a un dolor, que en este caso es el tema de la barriga, y un ángulo que enfoca ese dolor, que es la camiseta, quitarse la camiseta en la piscina, ¿no? Entonces, de esta manera podemos tener varios copies de varios hooks. Yo aquí te recomiendo que si, por ejemplo, tienes un cuerpo y tienes un CTA, que pruebes 3-4 hooks diferentes, por 3 o por 4 hooks, y de esta manera tienes mucho más volumen de creativos. Ahora vamos a hablar de eso, de la importancia del volumen y cómo sacarlo en poco tiempo. Después, es importante también la parte visual, que a su vez son 2 áreas, ¿no? Es la parte de cómo te grabas, grabación, y la parte de edición. En la parte de grabación no tiene mucho misterio. De hecho, cada vez están funcionando los vídeos más naturales. Entonces, yo hay muchos anuncios que me he grabado un vídeo selfie y funciona muy muy bien. Lo que sí que te recomiendo al final es probar diferentes formatos. Mira, yo por ejemplo hoy me he estado grabando anuncios y me he grabado algunos con cambios de plano, otros vídeos selfie, otros en el estudio. Entonces voy cambiando incluso de escenarios y eso me permite jugar mucho con darle a Meta al final mucha información, muchos inputs diferentes también a mi seguidor o a mi visualizador, para que, oye, a lo mejor en el estudio conecto más porque te veo profesional, o otro a lo mejor me ve más cercano con un vídeo selfie por la playa, que lo he hecho también, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en edición, también es importante esa edición del hook. A veces estamos metiendo, por ejemplo, al principio, un gancho visual donde aparece un texto con el problema que se va a tratar, con el dolor. A veces simplemente estamos metiendo, por ejemplo, muchas tomas en 2-3 segundos para que se vea mucha fluidez al principio con recursos de stock míos. Entonces aquí en edición puedes jugar con diferentes variaciones, por ejemplo, subirle también la velocidad. Eso también te permite jugar con versiones. En definitiva, como estás viendo, en 2026 la cantidad está ganando a la calidad. Esto, bueno, lo dicen todos los expertos del mercado americano, brasileño, por ejemplo, Alex Hormozzi, y hablan de cómo puedo hacer, por ejemplo, para generar 150 anuncios a la semana. O sea, él habla de este ratio. Obviamente aquí va a depender de cada negocio. Ahora voy a poner los números que yo recomiendo en función de cuánto estés invirtiendo en publicidad. Pero la cosa es, ¿cómo puedo hacer para generar 150 creativos sin morir en el intento, ¿no? Sin tener que grabar 150 piezas? Pues él dice, por ejemplo, te vas a grabar 25 hooks con, por ejemplo, 2 cuerpos. Bueno, vamos a poner 3 cuerpos. Con 3 cuerpos y le pones 2 CTAs. Los CTAs es la parte menos importante. Entonces tengo 25 por 3, 75, por 2, 150 anuncios en total. Lo único que me he tenido que grabar ha sido 3 cuerpos, que es lo que más tiempo me lleva, 25 hooks, que es literalmente una frase, y 2 CTAs, que es literalmente 2 frases. Entonces, esto te lo puedes grabar perfectamente en un día entero de grabación y tienes para testear durante todo el mes, incluso varios meses. Es la forma de optimizarlo y de darle a Meta, porque lo que Meta, al final con la IA que hablábamos, la IA de Meta, lo que quiere es que le des mucho volumen, lo que hablamos, la cantidad. Quiere que le des mucha cantidad para ir testeando uno, otro. Quiero ver este que funciona un poquito mejor que el otro porque está grabado en un sitio diferente, este que tiene un hook un poquito diferente. Y lo importante es que una vez que tú pones en ese laboratorio a experimentar con todos los anuncios, de estos 150 anuncios, tú irás viendo que a lo mejor te quedan, vamos a poner que te van a quedar winners. ¿Qué son los winners? Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de lo que es un winner, porque también quiero que lo hablemos bien. Pensamos que a veces es el que tiene menor CPL, pero no suele ser solo eso. Estos winners, pues a lo mejor vas a tener
de 150, y no, sé, no exagero, puedes tener 2-3 con suerte. Entonces, ¿qué significa? 150 para 2-3 winners. Sí, es que Meta y la publicidad a día de hoy funciona así en 2026. Antes hacías uno y tenías un winner, ahora haces 150 y tienes 2 winners. Tienes a lo mejor un 1% de winners. Esto es importante que lo conozcas porque si no te vas a empezar a pegar contra la pared, cabezazos, y vas a sufrir. Entonces, sé consciente de que vas a tener que hacer muchos anuncios, trabajar mucho en esta parte para poder tener winners cada mes. Y ahora, bueno, ¿qué es un winner, no? Vamos con esa parte porque muchos seguramente y te estés preguntando, oye, sí, es que a mí me han dicho que un winner es el que tiene un menor CPL. Sí, pero hasta cierta medida. ¿Qué es un anuncio ganador? Un winner. ¿Es el que tiene un CPL bajo? Sí, podríamos decir que sí. Pero si yo tuviera que guiarme con una sola métrica que hace que un anuncio sea ganador, es el que tiene un CAC bajo. ¿Qué es un CAC? Lo recuerdo, un coste de adquisición de cliente. Entonces, esto me permite saber que por mucho que yo traiga leads baratos, es decir, imagínate que tengo un anuncio que me trae leads a 3 euros, que es mejor que otro que me lo trae a 5. Y dices, vale, pues tengo un winner que es el de 3. Y ahora de repente ves que este de 3 tienes, imagínate, 200 leads y tienes aquí una venta. Sin embargo, tienes este otro de 5 que tienes, si hacemos el cálculo, bueno, tienes más o menos 120 leads, imaginemos, y tienes de aquí 2 ventas. Significa que si yo he invertido, por ejemplo, para conseguir estos 200 leads, he invertido 200 por 3, 600, esta venta tengo un CAC de 600 euros. Es decir, ese cliente que he captado me ha costado 600 euros. Más allá de que tengo un CPL de 3 euros, ¿vale? Ahora, para conseguir 120 leads, yo aquí habré invertido más o menos, voy a redondear a 100 leads. Imagínate, 100 leads, he invertido a 5 euros el lead, 500 euros, ¿vale? Con 500 euros he conseguido 2 ventas, si dividimos entre 2, me sale un CAC de 250 euros. Entonces, es que el anuncio de 3 euros de CPL es el winner. Hostia, pues no, el anuncio winner en realidad ha sido el de 5. ¿Por qué? Porque tengo un CAC que es menos de la mitad que el otro. Entonces, ¿cuál suele ser el problema de la mayoría de agencias, traffickers, incluso personas que gestionan ellos mismos la publicidad, como puede ser tu caso? Que muchas veces nos quedamos en la superficie, nos quedamos en cuál es el CPL, pero no estamos analizando cuál es el coste de adquisición real de un cliente. Y aquí, obviamente, no todo es blanco o negro, y también necesitas tener mucha data para poder confirmar que este anuncio es winner por el tema del CAC. Es decir, una venta o 2 ventas no es tampoco un volumen tan grande como para confirmar esto. Pero si yo tengo un anuncio que me ha dado una venta y otro de 5 que me ha dado 2 ventas, mínimo este es un poco más ganador que este. Es decir, este lo mantengo activo, no lo quito. A veces el problema está en que yo me he cargado este y entonces, es que mi publicidad es muy cara, un CAC de 600, no me puedo permitir tanto. Joder, es que tenías un CAC de 250 y lo has dejado pasar. Entonces esto es como los trenes, solo pasan una vez en la vida, y si tú dejas pasar un anuncio ganador, lo apagas y dices, ese anuncio no funcionó, estás perdiendo por 2 motivos. Primero, ese ángulo era ganador probablemente porque estaba convirtiendo más y lo que quieres son ventas, no quieres leads. Y segundo, porque ese anuncio, como no has detectado que era ganador, no vas a hacer más versiones y entonces va a quedar ahí en el baúl de los recuerdos y no lo vas a utilizar nunca más, ¿no? Entonces has perdido una oportunidad de ir más directo a eso que iba a funcionar. Aquí nosotros, como lo hacemos en Sociabyte, es midiendo absolutamente cada una de estas métricas. Entonces nosotros tenemos un panel, tenemos un dashboard, donde yo sé exactamente, si por ejemplo tengo el anuncio 1, tengo el anuncio 2, el anuncio 3, sé exactamente qué CPL me está trayendo cada uno, pero es que también sé cuál es el CAC que me está trayendo cada uno. ¿Qué me permite esto? Optimizar por coste de adquisición y no solo por coste por lead. En un principio sí que optimizaremos por coste por lead, pero si imaginemos que este tiene un CPL, el 1, vamos a imaginar que lo tiene en 10 euros, y el 2 lo tiene en 15, y el 3 lo tiene en 20, donde no hay muchísima diferencia, es un por 2 de uno a otro, a lo mejor mantenemos los 3 activos y esperamos a ver qué pasa con los CACs. Entonces, si yo veo que tengo un CAC aquí de 100 y aquí tengo de 200, pero de repente este, que era el del CPL más caro, veo que me trae a 50, digo, joder, pues igual es que el ganador me tengo que quedar con este. Y entonces, ¿qué hacemos? Y aquí cuando das con un ganador, ¿qué es lo que tienes que hacer a nivel de estrategia? Identifico ganador, este es winner, y cuando identificas winner, lo siguiente es, voy a hacer versiones de este winner. Esas versiones, ¿cómo las hacemos? Primero voy a crear nuevos hooks, es decir,
cojo el cuerpo que me ha funcionado en el anuncio 3 y hago nuevos hooks. Por ejemplo, puedes meter otros 3 hooks, 4 hooks nuevos. Segundo, voy a meter nuevos formatos. Formatos, ¿cómo los puedo cambiar? Cojo exactamente el mismo guión que el anuncio 3 y me lo grabo en otro sitio. Me lo puedo grabar en la calle, me lo puedo grabar en modo selfie, me lo grabo en escritorio, si no lo había hecho. Puedo editarlo de manera diferente. En edición puedo meter cambios. E incluso, que esto también es interesante, puedo meter personajes diferentes. Puedo meter actores que interpreten este anuncio de manera diferente. Por ejemplo, puedo meter a una persona de mi equipo que es una chica y que a lo mejor conecta mejor con las chicas y si yo soy chico no. Puedo meter un testimonio, un cliente mío que haga exactamente este guión, pero que sea un testimonio y eso transmite más confianza. Entonces al final de un winner podemos sacarle mucho jugo. ¿Cuál es la parte más difícil? Sacar, identificar cuál es ese winner. ¿Y cuál es la parte también donde la mayoría de negocios la están cagando? En que cuando tienen un winner, muchas veces primero no saben identificarlo y segundo, cuando lo identifican, no saben sacarle ese partido y acaba quemándose y acaban diciendo, buah, es que de repente he pasado de facturar 20.000 al siguiente mes 5.000 porque la campaña se me ha ido a la mierda. Claro que se te ha ido a la mierda porque no has estado haciendo esta optimización continua de anuncios. Entonces, aquí, los anuncios, y esta frase la voy a dejar por aquí, los anuncios se trabajan semanalmente. Es decir, si no estás trabajando tus anuncios cada semana, depende del negocio, cada mes como mucho, probablemente... O sea, ¿por qué estás pensando en voy a subir un reel cada día y no estás pensando en cómo voy a hacer un anuncio nuevo cada día? Ahí está el problema, ¿no? Si el reel no te da de comer, si el reel no te da clientes, y el anuncio sí, ¿por qué estás poniendo más foco a un reel que a un anuncio? Entonces, esta frase para mí es importante. Y luego también, volumen, ¿no? Vamos a hablar de eso. Si tú tienes, por simplificar, si tú estás invirtiendo menos de 2.000 euros al mes en publicidad en Meta, voy a tirar con 10 ads al mes, entre algunos vídeos y algunos estáticos, te recomiendo como que el 80% sean vídeos, tienes suficiente generalmente. Si ya estás invirtiendo entre 2 y 5.000 euros al mes, aquí ya tienes que estar jugando entre 10, 20 anuncios, tirando más a 20. Si ya estás invirtiendo entre 5 y 10, que es donde están la mayoría de nuestros clientes, pues aquí tienes que estar ya jugando entre 20 y 30. Y si ya estás por encima de 10, es probable que te toque estar jugando ya por encima de 30 ads al mes, 50 incluso. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos aquí y estamos testeando este volumen, incluso a veces un poquito menos, pero lo ideal podría ser estar aquí en este número. Entonces, eso para que te hagas simplemente una idea. Aquí no hay nada blanco o negro, hay grises, ¿no? Pero para que tengas ya una idea de cuántos anuncios tienes que testear al mes. Que estás invirtiendo en medio de 2.000, 1.000, pues con 5 probablemente te va a valer. Haz los cálculos, ¿no? Pero importante trabajarlos mensualmente. No sirve de nada que tengas un anuncio que te lleva funcionando 3 meses y que lo dejes ahí, porque en algún momento va a dejar de funcionar. El algoritmo, la publicidad, es así. Es como si tuvieras durante un año entero el mismo anuncio de Repsol en la tele, ¿no? Pues te va a acabar cansando. O Coca-Cola. Pues cada cierto tiempo están creando nuevos anuncios. Y la mayoría de negocios, el problema que tienen no es que no sepan hacer anuncios, y es que a veces no saben medir cómo están funcionando esos anuncios. Voy a hablarte de cuáles son las métricas que estamos midiendo en Socialite para nuestros clientes y que yo te recomiendo medir al menos para que saber si tus campañas están funcionando y que en caso de que no, en caso de que creas que las puedes mejorar, que siempre es así, que veas exactamente dónde tienes que tocar para que tus anuncios tengan más resultados y por tanto tu ROAS aumente. Sabes que el ROAS es el retorno de la inversión en publicidad y que para mí ese ROAS, y en la agencia siempre vamos buscando un ROAS mayor a 3 para cubrir gastos y a partir de ahí nuestros clientes están en ROAS entre por 5 y por 10 de la inversión en publicidad. Todo lo que sea por encima de por 10 probablemente te están vendiendo la moto o estás invirtiendo muy poco todavía en publicidad. En 2021-2022 podría pasar, en 2026 no va a pasar. ¿Qué necesitamos por esta parte? ¿Qué métricas, qué KPIs son claves en anuncios? Por simplificar, voy a ir a retención en 3 segundos, que ya lo hemos mencionado antes, retención en 3 primeros segundos. Después tenemos CTR, ahora voy a hablar cada una de ellas. Después, bueno, tenemos algunas secundarias como coste por clic y demás. Me voy a quedar con principalmente estas dos a nivel de anuncios y luego ya las que tendríamos, sobre todo ya hablamos de porcentaje de conversión de la landing page y otras que ya no dependen tanto del propio anuncio en sí. Aquí al final pues sacaríamos el CAC, ¿no? El coste, el CAC, bueno, y el ROAS, que están relacionados. Que obviamente son las más importantes, pero que tenemos que llegar al final para que saber si están funcionando las campañas y la estrategia. Entonces,
Dentro de lo que es la parte creativa, lo que es la parte únicamente del anuncio, lo que tú subes a Meta. Estas dos son las principales. Eso es lo que va dentro del anuncio. Después ya sería lo que es el resto del embudo. Retención primeros 3 segundos, te está indicando lo bien que está funcionando tu hook. Es decir, te está diciendo si tu hook es bueno, tu hook es malo, si la gente se queda y le está impactando y llamando la atención. Que retención en primeros 3 segundos no es buena, significa que tienes que cambiar tu hook. Que retención en 3 segundos es buena, significa que este hook es bueno y lo puedes utilizar como un hook ganador y tienes esa posibilidad de utilizarlo. A veces lo que funciona en el hook es la parte visual, que es lo que más suele funcionar, y la parte textual, la parte del copy, podrías incluso cambiarlo. Por ejemplo, yo he visto que en los últimos anuncios me ha funcionado muy bien los cambios de plano. En ese primer hook me ha funcionado bien los cambios de plano, entonces siguientes anuncios los he grabado así. CTR, que es Click Through Rate, es cuántas personas que pasan por tu anuncio hacen clic en el botón que hayas puesto abajo. Este porcentaje sí que tiene que estar por encima del 1% en la mayoría de casos. Si no, estamos hablando de un CTR bastante bajo, puede estar entre un 1 y un 5, a partir de un 5 ya es súper alto. Y mide de las personas que han visto tu anuncio, cuántas personas les ha llamado suficientemente la atención lo que dices principalmente, como para hacer clic en el botón e ir al siguiente punto de tu embudo, que puede ser, por ejemplo, la landing page. Entonces, está más relacionado con el copy, en este caso. Este es, al igual que el hook era más la parte visual, aquí está más con la parte de comunicación. Es decir, estoy comunicando bien como para que la persona tenga suficiente interés, suficientes motivos para hacer clic en el botón y saber más sobre mí y pasar más tiempo conmigo. Entonces, el copy probablemente está conectando bien. ¿Cómo trabajamos nosotros el copy en Sociabite? Es la parte de comunicación. Es saber qué ángulo te está funcionando bien y conecta mejor dentro de esos puntos de dolor que tiene tu avatar. Entonces, para dar con esto, tú sabes si un copy te está funcionando porque el CTR de tus anuncios es bueno. Si el CTR de tus anuncios está bajito, entonces seguramente vas a tener que trabajar la comunicación y también te recomiendo que puedes ver en el mercado anuncios que estén funcionando, que estén en activo, porque seguramente su CTR va a ser alto si están invirtiendo grandes cantidades en ellos, sobre todo si lo ves durante varias semanas. Entonces tenemos retención en primeros 3 segundos, CTR como métricas principales de lo que es el propio creativo, luego ya nos podemos ir a otras como porcentaje de conversión de la landing, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quiero que nos quedemos sobre todo con estas dos. Si esto funciona significa que el anuncio ya está funcionando bien y a partir de ahí el resto serán otro tipo de optimizaciones que veremos en otras clases sobre, por ejemplo, cómo hacer una buena landing page con una estructura correcta para que retenga y la gente vaya a agendar una llamada contigo. Entonces, puedes decir, vale, tengo una buena retención, tengo un buen CTR y la otra métrica, antes de conversión landing page, en realidad podemos tener aquí, que no lo he metido, el CPL, ¿no? La otra métrica de que para confirmar, oye, mi anuncio está funcionando bien, es tengo un buen coste por lead. No solo depende del anuncio, ¿vale? Pero en gran parte sí. Entonces dices, vale, tengo buena retención, CTR, tengo un CPL bajo, tengo un buen anuncio. Sí, pero a la vez puede que no. A la vez puede que no porque puede que esto llame mucho la atención, pero si después no tiene congruencia con lo que hay en la landing, si después no tiene congruencia con lo que le dices de la llamada y después no convierte y por tanto no tienes un buen CAC, tu rentabilidad, tu ROAS va a ser bajo. Entonces es importante, y aquí lo pongo en grande porque es un concepto muy importante en cualquier embudo que hagas, que es la congruencia entre las partes del embudo. Lo que yo digo en el anuncio lo tengo que decir en la landing page, lo tengo que decir en la llamada de ventas. Si yo aquí digo que tengo una garantía, aquí también lo tengo que poner y aquí también. Si aquí digo X promesa, aquí tiene que estar también la misma promesa. Por ejemplo, nuestra promesa es: te ayudamos a vender todo el santo día con un sistema que implementamos por ti. Pues aquí tiene que estar, aquí tiene que estar y en la llamada también tendrá que estar. Entonces, esa congruencia es lo que va a hacer que el lead se genere suficiente confianza en él como para que acabe comprando tu producto. Y si acaba comprando es como tendrás ese ROAS alto que estás buscando. Ejemplos reales que los que estamos aplicando esto, primero con nosotros mismos, mes de octubre de 2025, nosotros hemos invertido 10.000 euros en publicidad y en facturación hemos sacado en torno a 42.000 euros, ROAS 4,5, solo por esta parte del embudo, obviamente, luego hay ventas por otras partes, 4,2 de inversión en publicidad. Por ejemplo, nuestro cliente Javier Pulido ha invertido en torno a 13.000 euros y ha facturado de esta parte también en torno a 45. También está sacando aquí más o menos un ROAS, entre un ROAS 3,5 y 4. ¿Qué suele pasar cuando tú inviertes más dinero en publicidad? Cuando estamos por encima ya de las 5 cifras mensuales en publicidad, lo que puede hacer es que tu ROAS vaya a bajar, pero lo importante es el beneficio mantenerlo alto. Por eso hablaba de que un ROAS por encima de 3 a escala puede estar bien a nivel de resultados. Obviamente, nosotros cuando invertíamos menos de 10.000 o Pulido, cuando invertía menos que esto,
pues estaba sacando un ROAS mucho más alto. Y te preguntarás, bueno, pero ¿cómo hacéis todo esto? ¿Dais formación? ¿Enseñáis cómo hacer todo esto? A mí no me gusta mucho la formación, de hecho sé que vas a ver esto y probablemente no vas a aplicar la mitad, entonces lo que hacemos en SocioByte es directamente implementarlo todo por ti y tienes un equipo de 6 personas que lo está haciendo y te está montando el embudo, te está haciendo la estrategia de publicidad y te está gestionando también toda la parte de las campañas, tienes un trafficker para ello. Entonces, bueno, hay gente que dice, voy a desmentir algunos mitos, ¿vale? Sobre la publicidad. Hay gente que dice, necesito invertir más, necesito más presupuesto. Aquí también muchas agencias te dirán, no, si no inviertes mínimo 2.000 euros al mes, no trabajamos contigo. A ver, es normal porque se quieren asegurar de que, o sea, se quieren cubrir las espaldas, ¿no? Pero, oye, no siempre necesitas más dinero, no siempre necesitas invertir más. Lo primero que necesitas, yo a esto siempre le digo, necesitas más métricas, necesitas más KPIs. Porque ¿de qué sirve meter más dinero si no sabes dónde lo estás metiendo y lo estás tirando a lo mejor a la basura? Segundo, oye, pues mi problema es que, yo qué sé, el trafficker no funciona. El trafficker es malo. El trafficker es malo, no es que sea malo, pero no hay estrategia. Es decir, si el trafficker no está haciendo estrategia y no hay nadie que está haciendo estrategia, un trafficker que toca botones, como he dicho al principio, no sirve de nada tampoco. Y menos en 2026 con la IA de Meta. Que los anuncios ya se me han quemado. Los anuncios se han quemado. Claro, se han quemado porque tenías algún ganador y no has seguido haciendo nuevas versiones. Entonces, no tienes versiones, es el problema. No es que se hayan quemado, es que lo normal es que se vayan a quemar. Entonces, eso es lo que no te tiene que sorprender. Tienes que estar preparado y siempre testeando nuevos anuncios. Yo tengo anuncios ganadores, pero cada mes estoy grabando nuevos anuncios. No es casualidad. Entonces, el problema, si llegamos a una conclusión de por qué los anuncios no te están funcionando, por qué no estás sacando ROAS como los que acabamos de ver, por qué no estás sacando facturaciones de 40.000 euros con 10.000 de inversión, facturaciones de más, ¿no? Como otros clientes que hemos tenido. El problema no es la publicidad, el problema es no tener estrategia. Quiero que te quedes con esta frase porque no sirve de nada cómo tocas tus campañas si no tienes una estrategia detrás de cómo la vas a testear, cómo vas a distribuir presupuesto, qué tipo de creativo vas a hacer, con qué ángulos, cómo va a ser el resto del embudo, cómo va a estar enfocado para que sea congruente. Y todo esto es lo que va a determinar tus resultados en el largo plazo. Porque puede que un mes lances un anuncio y digas, aquí tengo una mina de oro, y al mes siguiente se te ha quemado el anuncio y te quedas sin negocio. Entonces tu negocio no puede depender de un solo anuncio, tu negocio tiene que depender de una estrategia sólida y a largo plazo. Y eso es precisamente lo que trabajamos con nuestros clientes de SocioByte. Espero que te haya servido todo lo que hemos visto y espero que también te quedes con que lo que sirve a la hora de hacer publicidad no es simplemente tocar unas campañas, tocar unos anuncios, sino tener una estrategia global, tener un sistema que pueda convertir esos leads en no solo potenciales clientes, sino en ventas. Y eso es precisamente lo que hacemos con todos nuestros clientes en SocioByte, lo que ya hemos hecho con más de 150 negocios y clientes como Carlos, como Dani Finanzas, que están facturando literalmente sin hacer nada más que únicamente grabar esos anuncios que nosotros planificamos con estrategia para ir testeando, para sacar versiones de esos ganadores y que nunca se quemen nuestras campañas de publicidad. Además, esto te va a permitir ir a escala, porque si tú quieres invertir 1.000, luego 2.000, luego 5.000, luego 10.000, como está haciendo por ejemplo Pulido, es imposible si no tienes una estrategia de anuncios y una persona que se ocupe de todo esto. Ahora, con esto que acabas de ver, puedes decir, oye, lo monto con mi equipo de marketing, lo monto yo mismo, que ya te digo que es poco probable porque yo tengo 6 personas para hacer todo esto. O, oye, me mola cómo lo hacéis, me molaría saber un poquito más, me molaría hablar con vosotros, que hagamos un plan de acción, nos sentemos juntos. Puedes agendar aquí abajo una llamada, también en la descripción del vídeo. Y en esa llamada uno de nuestros consultores o yo mismo nos sentaremos 30 minutos, veremos, oye, ¿encaja para tu negocio? ¿No encaja? Si encaja, te diremos cómo implementaríamos en ese caso de manera personalizada y qué resultados podríamos tener en el largo plazo, que al final es lo que nos interesa en SocioByte, trabajar con vosotros a largo plazo para que podáis escalar vuestros negocios de verdad y no solamente pasar de 2.000 a 4.000 euros al mes, sino que podáis tener una empresa grande, porque como nosotros también pensamos en grande, queremos lo mismo para ti. Así que espero que te haya servido. También si tienes cualquier comentario, cualquier duda, pónmela por aquí en comentarios. Y tienes también mi perfil de Instagram, de ese marca personal, donde puedes enviarme un mensaje y lo responderé sin ningún compromiso. Te ayudo en todo lo que necesites. Espero que te haya servido. Y como siempre digo, esto no sirve de nada si lo has anotado y no lo aplicas. Así que con que te lleves un 10% de lo que hemos visto hoy, seguro que tu negocio va a sufrir ya esas consecuencias. Un abrazo, chao, chao.